básicamente para hablar al respecto a este nuevo despacho, ¿no? Que hay, bueno, no nuevo, sino el despacho que se mantiene ahora en la oficina de la presidencia del Congreso por parte de José Gerí. O sea, si bien es cierto, se puede mantener un despacho, pero no encuentra una funcionabilidad, ni su despacho congresal, ni tampoco su despacho en la mesa directiva, y son trabajadores diferentes. Sí, te entiendo. Entonces, bueno, me imagino que la pregunta tuya es, ¿cómo así, siendo que el señor Gerí es presidente de la República y tiene una oficina en Palacio de Gobierno, en razón a haber accedido a ese cargo y a esas funciones como consecuencia de haber sido elegido presidente del Congreso? Obviamente estamos en un caso en el que no procede la bilocación. No cabe que la misma persona esté ocupando dos lugares siendo ella sola una. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo si el señor Gerí es presidente de la República y tiene que desempeñarse en ese cargo en Palacio de Gobierno, por qué se mantiene al personal asignado al presidente del Congreso, es decir, al señor Gerí, y al congresista José Gerí, en su condición de un congresista normal? ¿Por qué se permite que en estas dos oficinas aún se mantenga el personal que es personal de confianza y que debería estar sirviendo a las funciones que le corresponden al señor Gerí como congresista o como presidente del Congreso? Entonces, frente a esa situación, el hecho concreto es que existe una norma, que es el artículo séptimo de la ley 27.815, es el Código de Ética Pública, en la que se señala que todo funcionario o servidor público tiene la obligación de hacer uso de los bienes que el Estado pone a su disposición de manera racional, sin incurrir en ningún tipo de abuso, derroche ni desaprovechamiento, y que esos bienes en custodia de este servidor o funcionario público deben ser utilizados de acuerdo al propósito para el cual han sido destinados. Si el propósito en razón del cual el personal del señor Gerí es que lo apoyen a él en su condición de presidente del Congreso o de congresista, pero no las está cumpliendo, obviamente ahí podría tratarse de un caso en el que habría una falta que hay que analizar, porque el señor Gerí estaría permitiendo que el personal de confianza que se le asigna permanezca recibiendo remuneraciones sin cumplir mayor función, porque él ya no está desempeñando efectivamente las funciones de congresista ni de presidente del Congreso. Entonces, ese es el problema, es un problema de naturaleza eminentemente ética. Si es un problema de naturaleza ética y la falta se referiría al cumplimiento de tareas que le corresponden al señor Gerí en su condición de congresista o de presidente del Congreso, porque no le está dando el uso racional que le corresponde a esos bienes, el procedimiento regular sería una de dos: o que se analice este caso por Contraloría General de la República o por el Ministerio Público, o de lo contrario, que se inicie un proceso por el código, de acuerdo al Código de Ética Parlamentaria, porque se estaría infringiendo este precepto indicado en el Código de Ética Pública, además de el referido al reglamento del Código de Ética Parlamentaria, al Código de Ética Parlamentaria, donde existe una norma similar en la que se señala que los bienes que el Estado pone a disposición de un congresista tienen que ser utilizados de conformidad con el fin para el cual ellos han sido asignados. Ese es el problema principal respecto al uso correcto, racional o incorrecto que tendría mantener al personal de confianza sin que cumpla mayor función. Pero ya este personal de confianza está desde octubre y hasta ahora no se ven o no se han materializado, mejor dicho, proyectos de ley o algunos tipos de trabajo. En todo caso, si intentáramos justificar a estas personas, qué es lo que están haciendo dentro de estos despachos, porque por ahora el único movimiento que se ve solamente es, bueno, cuando llega fin de mes y tienen que cobrar, porque de ahí otro tipo de movimientos, por lo menos por el momento, no se ha visto. Si es así, efectivamente no hay manera de comprobar qué se está haciendo porque no hay ningún tipo de reporte, no se rinde cuentas, obviamente se encontraría ante una falta respecto de lo que he señalado previamente. El Código de Ética Pública, artículo séptimo, me parece que es el inciso quinto, o el Código de Ética Parlamentaria, donde también se prevé
en el artículo 23, inciso G. Eso tendría que ser revisado, en principio, por la Comisión de Ética Parlamentaria. En omisión a este tipo de análisis, cabría que el análisis lo realizara tanto el Ministerio Público como Contraloría, porque se está dando uso indebido, abusivo, se está desaprovechando los recursos disponibles y se está permitiendo que se gane una remuneración sin que el personal cumpla función alguna. Esta es una responsabilidad de quien solicita que se contrate a determinado personal para el cumplimiento de funciones representativas. Entonces, es una cuestión que por un lado está permitida porque el reglamento le reconoce a los congresistas y al presidente del Congreso contar con bienes y con personal, pero los bienes y el personal tienen una función, tienen un propósito al que han sido destinados. Si no se les da el destino ni el propósito específico, hay un mal uso de los recursos públicos. Ahora, este caso puede ser tomado de repente empíricamente por el actual vicepresidente encargado de la presidencia del Congreso, por un congresista, por la Comisión de Ética. Ellos podrían ir a personar y ver esta situación, podrían tomar el caso, mejor dicho, o tiene que ser netamente el Ministerio Público quien tenga que investigar estos sucesos. Son dos vías, son dos vías. En principio no le corresponde al primer vicepresidente tomar al personal que ha sido asignado a la oficina del señor Gerí como congresista y menos al personal que ha sido asignado a la oficina del señor Gerí como presidente del Congreso. Pero él lo podría Entonces, investigar, digo, a estas personas, él podría llamar a no, investigar a estas personas. no corresponde. El primer vicepresidente no le corresponde esa función. A quien le correspondería a nivel interno es a la Comisión de Ética Parlamentaria, que puede recibir una denuncia de un congresista o de un particular afectado por este tipo de falta, o de lo contrario, iniciar una acción de oficio respecto de esta materia. Esas serían las alternativas básicas. Si eso no lo hiciera la Comisión de Ética Parlamentaria, dado que la falta está prevista en el Código de Ética Pública, la ley 27.315, obviamente esto también podría ser materia de análisis por el Ministerio Público o por Contraloría. Ahora, esta situación podría desencadenar en una censura y no en una vacancia. ¿Qué figura es la que calza mejor según su perspectiva? Claro está. Respecto a Bueno, tu... en principio estamos ante una falta de carácter ético y estas faltas tienen un procedimiento específico en el reglamento del Congreso que supone, en principio, el que la Comisión de Ética se aboque a esta materia. El órgano competente es primero la Comisión de Ética. La Comisión de Ética tendrá que investigar, evaluar y llegará a una conclusión, dependerá del tipo de falta que encuentre, se definirá si es que cabe algún tipo de sanción que puede ser la suspensión, el descuento del sueldo o eventualmente algún otro tipo de amonestación respecto de la falta cometida. Eso es lo que correspondería desde el punto de vista ético. Sin embargo, dado que la figura en la que se encuentra actualmente el señor Gerí también tiene algún tipo de visos de faltas, por otro lado, como ocurre con el hecho de faltas contra también el código de ética relacionadas con la prohibición que tienen los congresistas de declinar atenciones o de utilizar o de realizar gestiones que comprometan el ejercicio imparcial de su función, cabría que estas faltas de naturaleza funcional puedan ser parte de un expediente que se forme ya no en razón de la vacancia del señor Gerí, sino de su censura, porque son faltas de naturaleza ética que formarían parte del ejercicio que está desarrollando el señor Gerí en su condición de presidente del Congreso o de presidente de la República. Son cosas que pueden ser utilizadas, digamos que de manera excepcional, por quienes pretendan ejercer algún tipo de control sobre el correcto o incorrecto uso de la función que tiene a su cargo el señor Gerí. Y ahora, esta situación, usted me basa en su experiencia, ¿cómo la analiza? ¿Ya se ha visto antes, se ha visto a menudamente, teniendo en cuenta que hay varios
presidentes del Congreso que han tenido que asumir el cargo, ¿no? De acuerdo a la situación actual del país. O sea, esta situación se ve usualmente, por ejemplo, cuando un congresista pasa a ser ministro, por ejemplo, deja sus oficinas tal cual con los trabajadores. ¿Cómo es este procedimiento? Bueno, el caso de los congresistas que cumplen una función en el gabinete, la situación es efectivamente similar. En el caso del señor Gerí, él no está como ministro, sino como presidente de la República, es decir, él es el titular de todo el gabinete. Pero los casos similares en materia de ejercicio de la presidencia de la República, los únicos casos similares que tendríamos previos son los del señor Paniagua en el periodo del año 2000, el señor Sagasti, y brevemente, bueno, eso fue por solamente 3 días, el señor Manuel Merino, pero en esos casos no se ha visto que haya habido algún tipo de compromiso sobre el mal uso, por lo menos no se ha contado con suficiente información como para verificar si es que se ha hecho lo mismo o no se ha hecho lo mismo. Pero si ocurriera que un congresista fuera designado como miembro del gabinete, obviamente ese suceso también genera una dualidad, es decir, el personal a cargo de la oficina de un congresista que está en el gabinete ministerial también tendría que averiguarse si es que está desarrollando o cumpliendo alguna función. Nada impide que un ministro que es congresista cuente también con una oficina, pero siempre y cuando el ministro que es congresista supervigile, monitoree lo que está ocurriendo en su oficina. Y eso se puede verificar con actos concretos como la presentación de mociones, de proyectos de ley, etcétera, porque nada impide que el congresista, que es además miembro del gabinete, concurra a las sesiones, delibere y vote, sea en comisiones como en el pleno. Entonces, esos datos sería lo que sería necesario tener a la mano para poder determinar si existe el mismo tipo de falta que el que se está detectando que existe en el caso del señor Gerí. Listo. Muchas gracias, le agradezco su amabilidad.